Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy comenzamos una serie especial sobre uno de los mayores artistas de todos los tiempos, Michael Jackson. Este es un viaje a través de su increíble vida, desde sus sueños de infancia hasta la huella inolvidable que dejó en el mundo, para que no se pierdan nada. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en una pequeña ciudad llamada Gary, en Indiana, Estados Unidos. Era el octavo hijo de una familia numerosa con 9 hijos. Sus padres eran Joseph, conocido como Joe Jackson, y Catherine Jackson. Joe trabajaba en una fábrica de acero, un trabajo físico muy duro, y también tocaba la guitarra. Catherine amaba cantar y tocaba el piano. Michael tenía 5 hermanos: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy, y 3 hermanas: Rebby, Latoya y Janet. Desde pequeño, Michael amaba la música y el baile. Creció en una casa llena de música porque a su madre le encantaba cantar, y su padre, Joe, alentaba a sus hijos a practicar música todos los días. De hecho, Joe era estricto, a veces demasiado estricto. Quería que sus hijos tuvieran éxito y los presionaba mucho. A veces su manera de hacerlo era dura, y esta estricta disciplina hizo que Michael tomara sus sueños muy en serio desde una edad temprana. El gran salto de Michael comenzó cuando tenía solo 6 años. Su padre se dio cuenta de lo talentoso que era Michael, no solo como cantante, sino también como bailarín. Joe ya había formado una banda con los hermanos mayores de Michael llamada The Jackson Brothers. Pero cuando vio el talento de Michael, decidió convertirlo en el cantante principal, a pesar de que era el más joven. En 1964, el grupo cambió su nombre a los Jackson 5. La voz de Michael era potente y tenía una presencia increíble en el escenario, incluso siendo un niño. Bailaba, cantaba y entretenía con tanta energía que la gente no podía creer que fuera solo un niño. Tenía una forma mágica de conectar con el público que los dejaba asombrados. Los Jackson 5 comenzaron a actuar en pequeños clubes y concursos de talento, y rápidamente se hicieron populares. Practicaban todos los días, a menudo durante horas. Actuaban en todo Indiana e Illinois, y cada espectáculo les ayudaba a ganar confianza. No pasó mucho tiempo antes de que llamaran la atención de los productores musicales. En 1968, los Jackson 5 tuvieron una oportunidad que cambiaría sus vidas. Audicionaron para Berry Gordy, el director de Motown Records, una famosa compañía musical conocida por descubrir estrellas. Gordy quedó impresionado con la energía del grupo y el talento de Michael como cantante y bailarín. Poco después, los Jackson 5 firmaron un contrato con Motown Records, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Bajo el sello de Motown, los Jackson 5 grabaron su primer sencillo, I Want You Back, en 1969. Cuando se lanzó la canción, rápidamente se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número 1 en las listas. Imaginen a un joven Michael Jackson, con solo 11 años, escuchando su canción en todas las radios. Era un sueño hecho realidad. Sus siguientes sencillos, ABC, The Love You Save y I'll Be There, también fueron enormes éxitos. Los Jackson 5 se hicieron famosos en todo Estados Unidos e incluso en el mundo. A la gente le encantaba su música, sus bailes y, especialmente, el joven Michael.
quien se robaba el espectáculo con su poderosa voz y carisma. Sin embargo, aunque Michael era ahora una gran estrella, la vida no siempre era fácil. La fama traía consigo muchos desafíos. Michael tenía que trabajar muy duro, a veces actuando en espectáculos y grabando canciones casi todos los días. No tuvo una infancia normal, ya que no podía ir a la escuela como otros niños ni jugar con amigos. En lugar de eso, siempre estaba practicando, actuando o viajando con su familia. También sentía mucha presión. Su padre, Joe, quería que los Jackson 5 siguieran siendo exitosos, por lo que los empujaba a ser siempre los mejores. Esta presión hizo que Michael fuera muy serio, a pesar de ser tan joven. Aunque le encantaba actuar, a veces se sentía solo porque su vida era muy diferente a la de otros niños de su edad. Incluso de niño, Michael soñaba con hacer algo más grande. Le encantaba ser parte de los Jackson 5, pero también quería crear su propia música. Admiraba a artistas como James Brown y Stevie Wonder, quienes lo inspiraban a alcanzar más. Cuando era adolescente, Michael comenzó a pensar en una carrera como solista. Quería cantar canciones que reflejaran sus propios pensamientos y emociones, pero no estaba seguro de si sería posible. El grupo de su familia era tan popular que la idea de separarse le resultaba intimidante. Como adolescente, Michael Jackson comenzaba a sentirse inquieto. Amaba a los Jackson 5, pero sabía que quería crear música que fuera verdaderamente suya. En 1971, con solo 13 años, Michael lanzó su primer sencillo como solista, Got to Be There. Este fue su primer paso hacia una carrera en solitario y demostró a todos que Michael era mucho más que el joven cantante principal de los Jackson 5. Era una estrella por derecho propio. En 1979, Michael lanzó un álbum llamado Off the Wall, un momento decisivo para él como artista solista. El álbum era una mezcla de pop, disco y funk, y se convirtió en un éxito instantáneo. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You alcanzaron la cima de las listas, y la popularidad de Michael se disparó. Este también fue el inicio de su colaboración con el productor Quincy Jones, quien sería una parte clave de su éxito. Pero Michael quería más. Quería crear música que rompiera barreras y cambiara la cultura pop para siempre. En 1982 lanzó Thriller, el álbum que lo convertiría en una superestrella global y le otorgaría el título de Rey del Pop. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con éxitos como Billie Jean, Beat It y, por supuesto, Thriller. El video musical de Thriller fue revolucionario. No era solo un video, sino una película corta con movimientos de baile increíbles, maquillaje impresionante y efectos especiales. El baile de los zombies se hizo famoso y personas de todo el mundo intentaron imitarlo. En 1983, Michael presentó por primera vez su famoso paso de baile Moonwalk durante una interpretación de Billie Jean en un especial de televisión llamado Motown 25. Yesterday, Today, Forever. El Moonwalk se convirtió en uno de los movimientos característicos de Michael y dejó al público asombrado. Fue en este momento cuando el estilo de Michael comenzó a tomar forma. Usaba un guante, chaquetas brillantes, calcetines blancos con zapatos negros y un sombrero tipo fedora.
Su estilo se volvió tan icónico como su música, y los fans de todo el mundo querían vestirse como él. A medida que crecía su fama, la gente comenzó a notar que su apariencia estaba cambiando. Tenía una afección en la piel llamada vitiligo, que hacía que su piel perdiera color en ciertas áreas. Esto generó especulaciones y rumores, con algunas personas diciendo que estaba blanqueando su piel. Para manejar su vitiligo, Michael usaba maquillaje para igualar el tono de su piel, lo que a veces lo hacía lucir más pálido. También se sometió a cirugías plásticas, como operaciones en la nariz, porque era muy inseguro acerca de su apariencia. Los cambios en su aspecto se convirtieron en un gran tema en los medios, y a menudo se sintió incomprendido por el público. Vida personal y relaciones. Durante las décadas de 1980 y 1990, Michael tuvo varias amistades cercanas con celebridades como Elizabeth Taylor, Diana Ross y Brooke Shields. También tuvo algunas relaciones breves, aunque a menudo era reservado sobre su vida amorosa. En 1994, sorprendió al mundo al casarse con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley. Su matrimonio fue muy publicitado y la gente sentía curiosidad por su relación. Sin embargo, después de 2 años, se divorciaron en 1996. En 1997, Michael se casó con Debbie Rowe, una enfermera que había trabajado para su dermatólogo. Juntos tuvieron 2 hijos. Un hijo, Michael Joseph Jackson Jr., a menudo llamado Prince, y una hija, Paris Michael Catherine Jackson. Michael estaba encantado de convertirse en padre y amaba profundamente a sus hijos. Su matrimonio con Debbie no duró mucho y se divorciaron en 1999, pero Michael conservó la custodia de sus hijos. Más tarde, en 2002, Michael tuvo un tercer hijo, Prince Michael Jackson II, también conocido como Blanket, a través de una madre subrogada. Michael era muy protector con sus hijos y trataba de darles una vida privada y amorosa, a pesar de la constante atención de los medios. En la década de 2000, Michael enfrentó serios desafíos. Fue acusado de comportamiento inapropiado, lo que llevó a un caso judicial muy publicitado. Pasó por un juicio largo y estresante, pero finalmente fue declarado inocente de todos los cargos en 2005. Este periodo fue muy difícil para Michael, ya que la cobertura negativa de los medios afectó profundamente su salud mental. Se sintió profundamente herido y traicionado, y se volvió más reservado, eligiendo mantenerse alejado del ojo público. A pesar de estas luchas, Michael siguió siendo apasionado por la música. En 2009, anunció una gira de regreso llamada This Is It, que consistiría en una serie de 50 conciertos en Londres. Los fans estaban emocionados y esperaban con ansias su regreso al escenario. Michael pasó meses ensayando, trabajando arduamente para que los espectáculos fueran inolvidables. El 25 de junio de 2009, el mundo recibió una noticia impactante. Michael Jackson había fallecido a los 50 años. Había sufrido un paro cardíaco en su casa en Los Ángeles. Posteriormente, se determinó que la causa de su muerte fue una sobredosis de un potente sedante recetado por su médico. La muerte de Michael conmocionó a sus fans, amigos y familiares en todo el mundo. La gente no podía creer que el rey del pop se hubiera ido.
Millones de fans lloraron su muerte y los homenajes llegaron desde todos los rincones del planeta. La familia de Michael celebró un servicio conmemorativo el 7 de julio de 2009 en el Staples Center de Los Ángeles. Muchas celebridades y amigos cercanos le rindieron homenaje y su hija, Paris, dio un emotivo discurso diciendo: «Papá ha sido el mejor padre que podrías imaginar». Incluso después de su muerte, la influencia de Michael Jackson en la música, la danza y la cultura pop sigue siendo palpable en todo el mundo. Sus canciones son atemporales. Sus movimientos de baile aún son admirados e imitados, y es recordado como uno de los más grandes artistas de la historia. La vida de Michael estuvo llena de triunfos y desafíos, amor y soledad, pero a lo largo de todo, permaneció dedicado a su arte. La historia de Michael Jackson es una de talento, dedicación y un impacto duradero en el mundo de la música. No fue solo un artista, fue un visionario que transformó lo que la música y la danza podían ser. Su vida nos recuerda que incluso las estrellas más grandes pueden enfrentar la oscuridad, pero aún brillan intensamente en nuestros recuerdos. Michael Jackson será recordado para siempre como el rey del pop, un título que captura la huella increíble que dejó en nuestros corazones.